David Parker aferraba el volante del Mercedes negro, con los nudillos blancos contra el cuero. Su jefa, Victoria Sterling, la fría directora ejecutiva que nunca probaba más de una copa de champán, estaba desplomada en el asiento del copiloto. El rímel se le corría, murmurando palabras que le helaban la sangre. «Te he estado esperando, David. Tanto tiempo». Apretó la cara contra la ventanilla, su aliento empañando el cristal. «Jennifer me dijo que serías perfecto para Jaque». A David se le paró el corazón. Su esposa, Jennifer, llevaba muerta 18 meses. Victoria nunca había mencionado conocerla. La fiesta navideña de la empresa había terminado hacía horas, pero esa noche apenas comenzaba. Cuando David ayudó a Victoria a llegar a la puerta de su ático, ella lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente, con una mirada repentinamente aguda y seria. «Mañana por la mañana te lo contaré todo». El teléfono de David vibró a las 7 de la mañana, sacándolo de su sueño inquieto. La voz de Victoria se oyó clara pero temblorosa. «David, sobre lo que dije anoche. Tenemos que hablar». Se incorporó en la cama, con su desgastado reloj Timex, el último regalo de Jennifer, marcando el ritmo sin parar en la mesita de noche. El recuerdo de las palabras de Victoria, borracha, resonaba en su mente como una melodía inquietante. ¿Cómo podía conocer a Jennifer? ¿Cómo podía saber del amor de Jaque por dibujar casas como su madre? David se frotó los ojos, intentando encontrarle sentido a un rompecabezas que parecía tener piezas de una vida que creía haber dejado atrás en Boston. Hartford, Connecticut, se había convertido en su santuario tras la muerte de Jennifer, hacía 18 meses. David había aceptado el trabajo en Sterling Development hacía 8 meses, desesperado por estabilidad y un nuevo comienzo para él y su hijo Jaque, de 10 años. La empresa era la mayor promotora inmobiliaria de Nueva Inglaterra, y Victoria Sterling la había heredado de su padre hacía 3 años. Tenía 39 años, era brillante y absolutamente misteriosa. Nadie en la oficina sabía mucho de su vida antes de Hartford, y así seguía siendo. A David lo habían contratado como director de proyectos senior por su trayectoria, aunque a veces se preguntaba si había algo más. Jennifer había sido arquitecta senior en una prestigiosa firma de Boston, especializada en proyectos residenciales de lujo. Luchó contra el cáncer de pulmón durante 6 meses con la misma determinación que ponía en sus planos, pero la enfermedad le había ganado. David aún conservaba su pequeño espacio de trabajo en su casa de Hartford, exactamente como ella lo había dejado, la mesa de dibujo inclinada en su ángulo preferido, los lápices ordenados por dureza y su viejo portátil cerrado, pero nunca guardado. Jaque había heredado su ojo artístico y su tenacidad. El chico podía pasar horas dibujando casas elaboradas con torres y pasadizos secretos, como las que Jennifer solía soñar. La oficina de Victoria se sentía diferente esa mañana cuando llegó David. Estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, perfectamente serena con un traje gris carbón, pero algo brilló tras sus ojos verdes. «David, te pido disculpas por lo de anoche. Rara vez bebo tanto, y puede que haya dicho cosas fuera de lugar». Su voz era firme y profesional, pero sus dedos tamborileaban sobre el escritorio con un ritmo nervioso. «Espero que olvides lo que haya dicho mientras estaba borracho». David estudió su rostro, buscando grietas en la pulida fachada. La mujer que le había agarrado la muñeca y pronunciado el nombre de Jennifer con tanta familiaridad no estaba por ningún lado. Pero las cosas empezaron a cambiar en los días siguientes. Victoria empezó a encargarle a David proyectos más complejos, que requerían atención al detalle arquitectónico en lugar de solo a la construcción. Le pedía su opinión sobre los elementos de diseño con una intensidad que parecía casi personal. Durante las sesiones de trabajo nocturnas, se quedaba junto a su escritorio, ofreciéndole café y consejos que revelaban un conocimiento sorprendentemente profundo de la estética estructural. Sus comentarios no eran las observaciones superficiales de una ejecutiva. Eran las perspectivas matizadas de alguien que entendía la poesía del espacio y la forma.
La primera pista real llegó durante una de esas noches de insomnio. Victoria le trajo café a David y se fijó en la pequeña foto enmarcada en su escritorio. Jennifer, David y Jake en una obra donde se estaba construyendo el diseño de Jennifer. La reacción de Victoria fue sutil, pero inconfundible. Contuvo la respiración ligeramente y apretó los dedos alrededor de su taza de café. Era hermosa, dijo Victoria en voz baja. Entiendo de dónde saca Jake su sensibilidad artística. David levantó la vista bruscamente. Nunca le había mencionado las habilidades de Jake para el dibujo a nadie en el trabajo. Victoria pareció darse cuenta de su error y rápidamente cambió de tema a la proyección trimestral. Los encuentros de Jake con Victoria se convirtieron en otra pieza del rompecabezas. Cuando David tuvo que llevar a su hijo a la oficina un sábado, Victoria apareció desde su despacho como si hubiera estado esperando. Se arrodilló a la altura de los ojos de Jake y dijo: «Te gusta dibujar casas, ¿verdad? A tu mamá también le encantaba». Jake asintió con entusiasmo, completamente cómodo con esta idea. Una mujer que acababa de conocer. El conocimiento que Victoria tenía de sus intereses parecía demasiado específico, demasiado íntimo para una observación casual. David observaba la interacción con creciente inquietud, notando cómo la habitual máscara corporativa de Victoria parecía suavizarse en torno a su hijo. Los libros de arquitectura en la oficina de Victoria le dieron otra pista. Durante una reunión sobre normativa urbanística, David vio varios volúmenes desgastados sobre diseño residencial. Los libros parecían viejos, usados, a diferencia de los impecables textos de negocios que dominaban sus estanterías. Un volumen, parcialmente oculto tras nuevas adquisiciones, tenía las iniciales VC escritas con tinta descolorida en el lomo. Victoria lo sorprendió mirándolo y se movió con cuidado para taparle la vista, pero el daño ya estaba hecho. David empezó a sentir que vivía dentro de uno de los elaborados dibujos de Jake, una casa con pasadizos ocultos y habitaciones secretas. Las misteriosas llamadas telefónicas comenzaron poco después. David llegaba temprano o se quedaba hasta tarde y captaba fragmentos de conversaciones en voz baja. La voz de Victoria adquiría un tono de miedo que nunca aparecía en horario laboral. La oía decir cosas como: «Te dije que ya no aguanto más y no puedes seguir amenazándome eternamente». Terminaba las llamadas bruscamente al ver a David cerca, recuperando enseguida su semblante sereno y profesional, pero sus manos temblaban ligeramente al coger su taza de café, delatando la ansiedad que tanto se esforzaba por disimular. Jake empezó a hacer preguntas que David no podía responder. «Papá, ¿cómo sabe la señora Sterling que me gusta dibujar las mismas casas que hacía mamá?» La inocente curiosidad del niño resaltó la extrañeza de la familiaridad de Victoria con los detalles íntimos de su familia. David se encontró estudiando las interacciones de Victoria con un escrutinio cada vez mayor, buscando explicaciones que permanecían frustrantemente fuera de su alcance. La mujer era como un edificio perfectamente diseñado sin cimientos visibles, hermosa e impresionante, pero de alguna manera fundamentalmente misteriosa. La investigación de David comenzó con la vieja computadora portátil de Jennifer, que había evitado tocar desde su muerte. Le temblaban las manos al encenderla por primera vez en 18 meses, sintiendo como si estuviera violando terreno sagrado. El escritorio aún mostraba el último proyecto de Jennifer, un complejo residencial en Boston que nunca se había construido. Pero fueron las carpetas de correo electrónico las que le paralizaron el corazón. Cientos de mensajes enviados y recibidos por alguien llamada Victoria Schooning durante varios años. La respiración de David se entrecortó al abrir el primer hilo. Victoria, Jennifer había escrito: «He revisado nuevamente los informes estructurales. No hay forma de que el fallo de los cimientos fuera culpa tuya». La verdad se reveló a través de la arqueología digital. Victoria Chen había sido una destacada arquitecta en Boston, trabajando en proyectos residenciales de alta gama. 4 años atrás, había sido la diseñadora principal de un complejo de apartamentos de lujo que se derrumbó parcialmente durante la construcción, matando a 2 trabajadores. Los medios la criticaron duramente,
sugiriendo que sus especificaciones de diseño habían sido inadecuadas. Pero los correos electrónicos de Jennifer contaban una historia diferente. Revelaban una amistad entre dos mujeres profesionales que se habían apoyado mutuamente en los desafíos de la industria y en las luchas personales. Los mensajes de Jennifer presentaban a Victoria como una arquitecta brillante que había sido el chivo expiatorio de los recortes de una constructora. Los medios están destruyendo su reputación. Jennifer le había escrito a un colega en común. Los diseños de Victoria eran impecables. Alguien sustituyó materiales de baja calidad después de que ella firmara las especificaciones. El presidente de la cadena de correos electrónicos mostraba la férrea lealtad de Jennifer hacia una amiga que, según ella, había sido acusada injustamente. Pero también revelaba algo que le revolvió el estómago a David. Con comprensión. Jennifer estaba embarazada de Jake cuando escribió muchos de estos mensajes de apoyo. La última pieza del rompecabezas llegó en un correo electrónico fechado apenas unas semanas antes del diagnóstico de cáncer de Jennifer. Victoria, me preocupa lo que les pasará a David y a Jake si mi condición empeora. Eres la única persona en la que confío que entiende tanto la arquitectura como la importancia de crear espacios hermosos para que las familias crezcan. Prométeme que los cuidarás si algo me pasa. La respuesta de Victoria fue inmediata y sincera. Jennifer, no te va a pasar nada. Pero sí, te prometo que David y Jake siempre tendrán a alguien que se preocupe por ellos. David cerró el portátil con manos temblorosas, sintiendo como si hubiera descubierto una habitación secreta en su propia casa. Victoria Sterling era Victoria Chen. No lo había contratado por casualidad. Lo había buscado por una promesa que le hizo a su esposa moribunda. Pero en lugar de alivio, David sintió una oleada de ira y traición. ¿Había sido todo una mentira? ¿Era irrelevante su desempeño laboral? ¿Acaso la creciente atención de Victoria era simplemente el cumplimiento de una obligación en lugar de un genuino respeto profesional o interés personal? El enfrentamiento se produjo una tarde lluviosa de jueves. David acorraló a Victoria en su oficina después del horario de oficina, con el maletín del portátil en la mano. Sé quién eres, Victoria Chen. Su rostro palideció, pero no lo negó. Sé de Boston, del complejo de apartamentos, de tu amistad con Jennifer. Victoria hundió los hombros como si un peso tremendo finalmente hubiera roto sus defensas cuidadosamente construidas. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó en voz baja. La voz de David estaba tensa, con la emoción contenida, lo suficiente como para preguntarse si algo de los últimos 8 meses había sido real. La explicación de Victoria llegó fragmentada, interrumpida por largos silencios y una cuidadosa elección de palabras. Se había cambiado el nombre y se había mudado a Hartford para escapar del escándalo que había destruido su carrera de arquitectura. Cuando heredó un desarrollo inmobiliario excepcional de su padre, le pareció una oportunidad para reinventarse. Pero nunca olvidé mi promesa a Jennifer, dijo. Cuando vi tu currículum, cuando me di cuenta de que vivías en Hartford, no pude ignorarlo. La ira de David era algo vivo, palpitando tras sus costillas. Así que todo esto ha sido caridad. Mi trabajo, tu interés en Jake. ¿Todo? La voz de Victoria se quebró un poco. Empezó así. No te voy a mentir. Pero David, en algún momento. Se detuvo, incapaz o no queriendo terminar la frase. David llenó el silencio con su propio dolor. ¿En algún momento? ¿Qué? Decidiste jugar a las casitas con la familia de tu amigo muerto. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? Las palabras fueron crueles, diseñadas para herir, y dieron en el blanco. La compostura de Victoria finalmente se quebró, estrellas de lágrimas derramándose por sus mejillas. Me enamoré de ti, susurró. ¿De los dos? Pero me aterraba que pensaras exactamente lo que estás pensando ahora. Antes de que David pudiera responder, la puerta de la oficina de Victoria se abrió de golpe. Un hombre alto con un traje caro entró, su sonrisa afilada como un cristal roto. Bueno, la famosa Victoria Chen jugando a las casitas en un pequeño pueblo de Connecticut.
David lo reconoció de los artículos de noticias que había encontrado durante su investigación. Marcus Webb, ex socio de Victoria en Boston. Te he estado buscando durante bastante tiempo, Victoria. Imagina mi sorpresa cuando un investigador privado me dijo que te escondías en Hartford, dirigiendo la pequeña empresa de papá. La presencia de Marcus transformó la atmósfera de la sala, de una confrontación emocional a algo mucho más peligroso. Verás, David, continuó Marcus, claramente disfrutando del drama. Tu novia no solo diseñó ese complejo de apartamentos. Fue mi socia en la reducción de costos siempre que fuera posible. Cuando esos trabajadores murieron, Victoria desapareció y me dejó solo para afrontar las consecuencias. Victoria se puso de pie lentamente, con el rostro endurecido en una expresión que David nunca había visto. Eso no es cierto, Marcus. Sustituiste los materiales después de que yo aprobara las especificaciones finales. Mataste a esos hombres con tu avaricia. Las acusaciones iban y venían como armas, cada revelación más devastadora que la anterior. Marcus tenía documentación que parecía implicar a Victoria en decisiones que juraba no haber tomado. Victoria tenía pruebas de que Marcus había falsificado órdenes de compra y sobornado a inspectores. David se vio atrapado entre dos versiones de los hechos, sin saber qué creer, pero seguro de que su vida, cuidadosamente reconstruida, se desmoronaba. Lo mejor, dijo Marcus, volviéndose hacia David con maliciosa alegría, es que te ha estado mintiendo sobre todo. Tu trabajo, sus sentimientos, todo. Solo otra manipulación de alguien que es muy bueno consiguiendo lo que quiere. El mundo de David se desmoronó por completo. Todo lo que creía entender de los últimos 8 meses de repente parecía sospechoso. Las conversaciones nocturnas de Victoria habían sido una conexión genuina o una actuación calculada. Sus amables interacciones con Jake habían sido un cariño auténtico o el cumplimiento de una promesa impulsada por la culpa. Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que podía procesarlas, cada una añadiendo peso a una creciente sensación de traición que amenazaba con aplastarlo por completo. Marcus expuso sus exigencias con la confianza despreocupada de quien tiene todas las cartas en la mano. Quería el 50% de la propiedad de Sterling Development a cambio de guardar silencio sobre el pasado de Victoria. Después de todo, razonó, sería terrible si la comunidad empresarial de Hartford se enterara de que habían estado tratando con alguien responsable del asesinato de trabajadores de la construcción. El rostro de Victoria era de piedra, pero David podía ver el terror en sus ojos. Estaba atrapada entre su pasado y su presente, sin un camino claro hacia adelante. La reunión se convirtió en caos cuando Marcus presentó lo que, según él, eran documentos falsificados que demostraban la autorización de Victoria para los materiales de baja calidad. Victoria contraatacó con correos electrónicos que demostraban que Marcus había sobornado al capataz de la construcción para que hiciera sustituciones no autorizadas. David observó esta batalla de pruebas y acusaciones, sintiéndose cada vez más seguro de que estaba presenciando la destrucción de todo lo que había comenzado a esperar. La mujer que había comenzado a amar era una víctima o una perpetradora, y no tenía forma de saber cuál. Cuando el humo se disipó, y Marcus se había marchado con su ultimátum, 48 horas para decidir. David y Victoria permanecieron sentados en silencio, atónitos. La oficina parecía la escena de un crimen, llena de secretos revelados y confianzas rotas. Nunca quise que lo supieras así, dijo Victoria finalmente. La risa de David fue amarga. ¿Cuándo exactamente planeabas decírmelo? ¿Después de casarnos? ¿Después de que Jake empezara a llamarte mamá? Las palabras estaban diseñadas para herir, y lo hicieron. Victoria se estremeció como si la hubiera golpeado. David tomó su decisión en ese momento de dolor y confusión. Ya no podía distinguir entre la verdad y la manipulación. No podía separar sus sentimientos de la red de obligación y culpa que parecía rodear toda su relación. Quiero que te alejes de nosotros, dijo en voz baja. De mí y de Jake. Cualquier promesa que le hiciste a Jennifer, considérala cumplida.
El rostro de Victoria se arrugó, pero asintió sin rechistar. «Renunciaré a la empresa», susurró. «No tendrás que volver a verme». Esa noche, David se sentó en el antiguo espacio de trabajo de Jennifer, rodeado de sus dibujos y planos. Jake lo encontró allí, aferrado a su último boceto, una casa con 3 figuras en el jardín delantero. «Papá, ¿por qué la señora Sterling parecía tan triste cuando se fue hoy? ¿Se pelearon?» A David se le rompió el corazón ante la inocente pregunta de su hijo. ¿Cómo podía explicar que la mujer a la que Jake había llegado a amar pudiera haber estado jugando un papel desde el principio? ¿Cómo podía proteger a su hijo de la posibilidad de que la expansión de su pequeña familia se hubiera basado en mentiras? El reloj Timex en la muñeca de David, el último regalo de Jennifer, marcaba la hora sin parar durante la noche más larga de su vida. Se encontró recordando las últimas semanas de Jennifer, como había hablado de querer que David y Jake encontraran la felicidad después de su partida. «No vivas en el pasado», le había susurrado durante una de sus últimas conversaciones. «Abre tu corazón a las personas que merecen tu confianza». Pero, ¿cómo podía confiar en su propio juicio cuando se había equivocado tan completamente con Victoria? ¿Cómo podía arriesgar el corazón de Jake por alguien cuyos motivos eran tan confusos? 3 semanas después, el teléfono de David sonó a las 6 de la mañana. Jake llevaba 2 días con fiebre alta. Y David estaba exhausto por las noches de insomnio y preocupación. La voz al otro lado no le resultaba familiar. Una enfermera del hospital Hartford. «Señor Parker, las facturas médicas de su hijo ya están cubiertas. El pago provino de alguien que desea permanecer en el anonimato». A David le temblaban las manos al procesar la información. Solo una persona habría sabido de la enfermedad de Jake. Solo una persona se habría preocupado lo suficiente como para ayudarlos desde las sombras. La revelación de que Victoria los había estado cuidando en silencio, incluso después de que David la hubiera desterrado de sus vidas, lo obligó a enfrentarse a la posibilidad de haberse equivocado catastróficamente. Pasó los siguientes días repasando todo lo que sabía, releyendo los correos electrónicos de Jennifer e intentando separar los hechos de las emociones. Poco a poco, comenzó a surgir una imagen diferente. Los correos electrónicos de Victoria con Jennifer mostraban una amistad genuina basada en el respeto mutuo y desafíos profesionales compartidos. La mujer que había prometido cuidar de David y Jake no había estado manipulando a nadie. Había estado intentando honrar los deseos de alguien a quien había amado, como una hermana. La investigación de David sobre Marcus Webb reveló un patrón de prácticas comerciales poco éticas que se remontaba a años antes de su asociación con Victoria. Los documentos judiciales de la demanda por homicidio culposo mostraban que Marcus era quien tenía la autoridad sobre las compras de materiales, no Victoria. Los investigadores de seguros encontraron pruebas de soborno y fraude, pero Marcus logró desviar la culpa mediante cuidadosas maniobras legales y manipulación mediática. Victoria había sido un chivo expiatorio conveniente, una arquitecta en ascenso cuya reputación podía destruirse más fácilmente que la de un empresario establecido. La verdad golpeó a David como un dolor físico. Victoria había estado diciendo la verdad sobre el accidente de la construcción. Era inocente de los cargos que destruyeron su carrera y la obligaron a exiliarse. Pero más que eso, se había preocupado genuinamente por él y por Jake, no por obligación, sino por el amor que había surgido orgánicamente de momentos compartidos y una conexión genuina. Él había alejado a alguien que intentaba construir una relación real mientras cumplía la promesa que le hizo a su difunto esposa. La pregunta de Jake finalmente rompió el obstinado orgullo de David. «Papá, ¿vas a dejar que la señora Sterling esté sola para siempre? A mamá no le gustaría eso». La sencilla sabiduría del chico desbarató todas las complicadas racionalizaciones de David. Jennifer no habría querido que Victoria sufriera por cumplir su última petición. No habría querido que David rechazara el amor por miedo e incomprensión. Y ciertamente no habría querido que Jake perdiera a alguien que se preocupaba por él simplemente porque su padre era demasiado orgulloso para admitir que se había equivocado.
David encontró a Victoria en su ático, rodeada de cajas de mudanza y dibujos arquitectónicos. Había vendido Sterling Development a una empresa más grande y se preparaba para dejar Hartford para siempre. La mujer que una vez dirigió salas de juntas y diseñó hermosos edificios, parecía pequeña y derrotada entre los restos de su vida en Connecticut. Me equivoqué, dijo David simplemente. Sobre todo, dejé que el miedo y el orgullo nublaran mi juicio y lastimé a alguien que intentaba amar a mi familia. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas, pero no habló. La conversación que siguió fue difícil y necesaria. Victoria explicó cómo reconoció el nombre de David cuando su currículum llegó a su escritorio, cómo lo contrató inicialmente por obligación a Jennifer, pero rápidamente llegó a respetar sus habilidades y admirar su carácter. Me enamoré de quien eres, dijo. No por ninguna promesa, sino porque eres un buen hombre que cría a un hijo maravilloso con tanta gracia y fuerza. David compartió su propia experiencia, desde la sospecha hasta la comprensión, reconociendo cómo su dolor e instintos protectores lo habían llevado a interpretar sus acciones de la peor manera posible. El caso de Marcus Webb se resolvió cuando David y Victoria presentaron sus pruebas a la policía y a la prensa. Un periodista de investigación de Hartford Courant descubrió más víctimas de las prácticas fraudulentas de Marcus, lo que condujo a cargos penales y civiles. Demandas. La reputación de Victoria finalmente quedó limpia, no solo legalmente, sino públicamente. Las familias de los trabajadores de la construcción que siempre habían sospechado la participación de Marcus emitieron declaraciones apoyando a Victoria y agradeciéndole por nunca renunciar a la lucha por la verdad. Victoria decidió quedarse en Hartford después de todo, pero en un puesto diferente. Abrió un pequeño estudio de arquitectura especializado en viviendas asequibles y proyectos comunitarios. Su primer encargo fue el Centro Comunitario Jennifer Parker Memorial, financiado con una parte del dinero del acuerdo de la demanda de Marcus Webb. David continuó trabajando para la empresa que había comprado Sterling Development, pero colaboró frecuentemente con el estudio de Victoria en proyectos que requerían tanto la gestión de la construcción como la innovación arquitectónica. Un año después, David se encontraba en el antiguo espacio de trabajo de Jennifer, pero ya no parecía un santuario del pasado. Victoria lo había ayudado a transformarlo en un estudio funcional donde los tres podían trabajar juntos en proyectos creativos. Los dibujos de Jaque ahora colgaban junto a los planos arquitectónicos de Jennifer, y los nuevos diseños de Victoria compartían espacio con los bocetos para el centro comunitario. La habitación se había convertido en un testimonio viviente de cómo el amor podía evolucionar y expandirse en lugar de simplemente reemplazar lo perdido. El reloj Timex aún sonaba en la muñeca de David, pero ahora iba acompañado de una sencilla pulsera de plata que Victoria le había regalado por su cumpleaños. Las dos piezas de joyería representaban diferentes capítulos de su vida, pero ya no se sentían contradictorias. El amor de Jennifer había sentado las bases del hombre en el que se había convertido, y el amor de Victoria lo estaba ayudando a construir algo nuevo sobre esa base. Jaque parecía comprender esto instintivamente, tratando a ambas mujeres como partes importantes de su historia en lugar de fuerzas en conflicto. El último dibujo de Jaque los mostraba a los tres de pie frente al centro comunitario terminado, con el rostro de Jennifer sonriendo desde una nube sobre el edificio. Cuando David preguntó si incluir a Jennifer en la imagen, Jacob se encogió de hombros con la lógica de un niño de 10 años. Sigue siendo parte de nuestra familia, papá. Solo que ahora vive en un lugar diferente. La sabiduría del niño le recordó a David que el amor no era un recurso finito que tuviera que racionarse o reemplazarse. Podría crecer y acoger a nuevas personas, sin dejar de honrar a quienes las precedieron. La ceremonia de dedicación del centro comunitario tuvo lugar una fresca tarde de octubre, exactamente 2 años después de la muerte de Jennifer. David pronunció un discurso sobre las segundas oportunidades y la importancia de apoyar a las familias en transición. Victoria habló sobre la arquitectura como una forma de sanación, sobre el diseño de espacios donde las personas pudieran reconstruir sus vidas tras una pérdida. Jaque cortó la cinta con unas tijeras enormes,
sonriendo a las cámaras y completamente cómodo con su papel como inspiración del proyecto. Esa noche, mientras limpiaban después de la celebración, David encontró un momento de tranquilidad. Victoria le enseñaba a Jake a limpiar correctamente las herramientas de dibujo arquitectónico mientras le contaba historias de edificios famosos de todo el mundo. La escena era hogareña y hermosa, pero también era algo más. Era la realización de la más profunda esperanza de Jennifer de que su familia encontrara la manera de seguir creciendo y amándose incluso después de su partida. David abrió la computadora portátil de Jennifer una última vez, navegando a la carpeta de correo electrónico que había iniciado todo este viaje. En ese preciso instante abajo, encontró un borrador de mensaje que Jennifer nunca había enviado, fechado apenas unos días antes de su último ingreso en el hospital. Victoria, decía, me estoy poniendo peor y necesito preguntarte algo importante. Si David y Jake alguna vez necesitan a alguien que los entienda, lo que significa crear espacios hermosos para que las familias prosperen, ¿serás esa persona para ellos? No para reemplazarme, sino para continuar lo que comencé. Creo que podría ser justo lo que necesitan, aunque aún no lo sepan. David cerró la laptop con el corazón en paz, comprendiendo por fin que Victoria no había entrado en sus vidas como una intrusa ni una sustituta. Había llegado como respuesta a una plegaria que Jennifer susurró al universo durante sus últimos días. La mujer que una vez diseñó edificios, de alguna manera, había logrado construir un futuro para su familia que perduraría más allá de su presencia física. La mayor creación de Jennifer no había sido una sola estructura. Había sido el amor que siguió creciendo y evolucionando mucho después de su partida. Mientras David arropaba a Jake esa noche, su hijo le hizo una última pregunta. Papá, ¿crees que mamá puede ver el centro comunitario desde el cielo? David consideró la pregunta seriamente, pensando en todas las maneras en que Jennifer seguía influyendo en su vida diaria a través de las decisiones que había tomado y las personas en las que había confiado. Creo que ella lo ve todo, amigo. El edificio, nuestra familia, todo lo que ella ayudó a hacer posible. Jake asintió somnoliento, satisfecho con la respuesta, y se dejó llevar por sueños llenos de casas con espacio para todos los que necesitaban refugio. Jennifer Parker no necesitaba estar físicamente presente para seguir siendo la artífice de la felicidad de su familia. Su amor vivía en cada decisión que David tomaba, en cada dibujo que Jake creaba y en cada edificio que Victoria diseñaba. Ella había construido algo más duradero que cualquier estructura.